Conmigo, Luis Eduardo Camacho, él es secretario de Comunicación del Partido Cambio Democrático. Primero, ¿saldrá el presidente Varela bien librado de lo que le ha dicho José Raúl Mulino, que estaba muy consciente de todo lo que fue ese contrato con Finmecánica? Mira, es que la verdad es la verdad y no se puede ocultar. José Raúl Mulino ha sido bien claro al señalar que los contratos de Finmecánica, Selex y Augusta son contratos que son producto de un paso previo, que fue un memorándum de entendimiento entre la República de Panamá y la República Italiana, ambos representados por su gobierno y en este caso por sus cancilleres. ¿Quién era el canciller en ese momento? Juan Carlos Varela. Pero hay otro hecho que demuestra con claridad que Juan Carlos Varela no solamente tuvo que ver con ese inicio, esa relación más cordial, más estrecha entre el gobierno italiano, Italia y Panamá, porque mira, en el viaje del presidente a Martinelli a Italia hubo una cena muy privada, creo que había máximo 10 personas. En esa cena estaba Berlusconi, estaba La Vítola, estaba el canciller de Italia, estaba Ricardo Martinelli, estaba Juan Carlos Varela y estaban 5 personas más. Una de esas personas que estaba ahí en esa cena y que Berlusconi presentó como el que él iba a hacer su enlace en estas conversaciones con la provincia de Panamá fue Bartel La Vítola. Digo, este es mi hombre del gobierno italiano, este va a ser los contactos. Así que ese fue el que tuvo que hablar con Juan Carlos Varela en todas estas situaciones. Y yo con esto no estoy diciendo que hay nada irregular, porque nuestra posición ha sido siempre que ahí no hay nada irregular. Quien dice que hay una irregular, pero después que sale de gobierno, porque cuando estaba en gobierno todo era regular, todo era perfecto. Es más, aquí hay un hecho todavía mucho más claro. ¿Cuál? Yo vi vi unas declaraciones de Juan Carlos Varela ayer que decía que él le había pedido a José Raúl Mulino que desistiera del contrato y la pregunta es por qué votó a favor en el gabinete. Porque cuando esos contratos fueron sometidos al gabinete, sí, en razón de los procedimientos, eso recibió el voto no solamente de Juan Carlos Varela, sino del resto de los ministros panameñistas que en ese momento estaban en la alianza. Pero recuerden que aquí este es el país del circo. Aquí hay un partido que hoy gobierna, sí, que incluso yo pertenecía a ese partido, y cuando estaba en la alianza todo era perfecto, era el país de las mil maravillas. Nada más el presidente tomó la decisión soberana de destituir al canciller y él tomó la decisión de llevarse a su partido por la oposición, porque Ricardo Martinelli no fue el que rompió la alianza. Fue Juan Carlos Varela, que es como cuando tú estás en un juego de calle, acá en los barrios populares, tú estás en un juego y el dueño del bate y de la pelota está en el juego y lo sacan del juego y se pone bravo y se lleva el bate y la pelota. Bueno, se llevó su partido porque lo sacaron del juego, no el cargo de vicepresidente, porque es un cargo de elección popular, por el canciller. Pero lo que te quiero decir, esa realidad cambió. Y los contratos que eran buenos, cuando estaban en gobierno, de repente, ahí inmediatamente, minutos después, se convirtió en todo malo. Todo era malo, pero a pesar de que, vuelvo y te digo, no solamente en el caso de Italia, la relación con Italia, sino que no es un secreto en este país que mi amigo, el presidente Juan Carlos Varela, era la sombra de Ricardo Martinelli. O sea, para todos lados viajaban en el extranjero y en Panamá. La pregunta, Luis Eduardo, es, eso que tú acabas de decir de Juan Carlos Varela, es un poco la constante que hay en todos los partidos políticos que en oposición tienen un discurso muy distinto a lo que hacen en gobierno y a la larga, es decir, véanse en el espejo de Guatemala. Sí, pero mira, hay que ver las personas. Y no, porque los partidos no son, tú no puedes... Las personas, la dirigencia, los partidos, porque... Te digo, mira, yo te digo en serio, yo he pertenecido a varios partidos porque yo siempre he dicho, los principios son míos. El vehículo para llevar adelante mi visión de la sociedad son los partidos en los cuales puedo tener coincidencia o en razón y por eso milito en ellos. Pero en lo que he dicho en oposición, lo he dicho en gobierno. Por una de las razones por la cual yo me salí del panameñismo
fue porque después tenía 15 años de estar defendiendo la segunda vuelta. El panameñismo decía que estaba de acuerdo y de repente después estoy en contra de la segunda vuelta. O sea, yo creo que uno tiene que ser constante con sus posiciones en gobierno y en oposición. Bueno, es que ahí vamos. Por ejemplo, diputados de la bancada de Cambio Democrático aprueban la ley blindaje en el 2010 y panameñismo, y ahora aprueban las reformas de una ley que ellos mismos aprobaron y encima la venden como si hubiera sido algo extraordinariamente, o una proeza hecha por la clase política, que a la larga lo único que está haciendo es engañándose ella misma. Pretendiendo engañar al pueblo. Pretendiendo engañar al pueblo. Porque el pueblo no es tonto. Mira esa famosa ley blindaje, que lo que a mí me extraña es el poco carácter que tienen los diputados en términos generales, porque te voy a decir algo. Yo no entiendo por qué ellos cuando se hablaba de blindaje y de privilegio, ¿qué le costaba decirle a ellos, al país, la verdad? ¿Cuál es? Que ellos no tenían ningún privilegio, ¿no? Que el procedimiento que ellos tenían, el término para ser investigado, era el mismo término que tenía el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿dónde estaba el privilegio? Ah, no, pero es que aquí no se atrevía, nadie se atreve a decirle al presidente de la República, déjese de estar mintiendo. Porque todo esto está promovido desde la presidencia de la República. Todo este discurso en contra de lo que ellos llamaban la ley blindaje, que si era blindaje, era un blindaje para el presidente de la República, era un blindaje para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y era un blindaje para los diputados. Pero aquí le agarraban a los diputados, los asoleaban, le decían de todo como si ellos fueran los... Y ellos no se defendían. ¿Por qué? Porque no tienen, tristemente, el carácter para decirle al presidente de la República, bueno, pues si usted me dice que yo tengo un blindaje, entonces usted también vamos a quitarnos los dos el blindaje, pues. Oye, este proyecto de descentralización realmente va a cambiarle la vida a la gente en todo el país. Mira, porque ustedes lo pospusieron y yo todavía soy de los que cree que los municipios no están listos para recibir esos ingresos que supuestamente deben recibir y sobre todo el cobro de esos ingresos. Mira, la descentralización ciertamente que es algo positivo. Sin embargo, como tú dices, la gran pregunta es, ¿tienen los municipios la estructura económica, la estructura organizativa para manejar los fondos que se dice que van a recibir? Porque sí, hay del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sobre todo, mira, en este momento las recaudaciones están en el piso. ¿Por qué? Porque tienen un gobierno más preocupado por perseguir y por satisfacer a su donante de campaña que por atender los problemas del país. Todo está parado. Un gobierno que primero le decían el gobierno Tortuga, después le decían el gobierno Viagra, ahora le dicen el gobierno Guagua en reversa. Lo que te quiero decir, esta es una realidad difícil. La descentralización indudablemente que es buena, pero tiene que ir acompañado de dos cosas. Ciertamente que de los recursos, pero también ciertamente de la capacitación en la estructura. Por ejemplo, si tú le pones a ciertos municipios en el interior $1 millón, le pones en su... Sí, no. ¿Qué van a hacer? ¿Para contratar personal y para pagar? Eso no se trata. Se trata de resolver los problemas de la comunidad, pero tú para resolver los problemas de la comunidad, por ejemplo, tú tienes que tener ingenieros, tienes que tener administradores capacitados también, financistas, tienes que tener una serie de cosas. Es que yo lo digo, Luis Eduardo, porque tienes el caso, tú fuiste representante de corregimiento. Exactamente. Es decir, ¿y Caledonia en qué ha cambiado en esos 25 años que han pasado entre que tú dejaste de ser representante y hoy día? La verdad, muy poco. Porque, vuelvo y te digo, y eso que yo manejaba mucho menos de lo que manejan ahora los representantes de corregimiento, particularmente la capital, que es otra realidad aparte. Exacto. Yo creo que, como tú dices, la descentralización tiene que ir de la mano de una modernización de las estructuras municipales, pero también un cambio de actitud de las figuras. Mira, por ejemplo, la figura del representante de corregimiento es a su vez es concejal del distrito. Sí. Pero se entiende que cuando tú estás como concejal del distrito, tú estás viendo la visión macro de la ciudad, sí, y tú vas a legislar para la ciudad. Pero la triste realidad es que no todos, pero una buena cantidad de representantes, por ejemplo, en la capital,
lo que van a ver qué consiguen para llevar para su junta y no para ver qué mejoran en el distrito en su conjunto. Integral. Cambio democrático. Podemos decir que la sangre no llegó al río en esta disputa que hubo y la conferencia de prensa a inicios de semana. Mira, yo no creo que ahí hubo ninguna disputa, sino una actitud responsable de la presidenta de la Comisión de Elecciones, Alma Cortés, quien dijo, mira, aquí hay unas situaciones irregulares. Yo creo que Alma Cortés y no ella sola, sino la comisión pudo haber tomado una decisión drástica, es decir, cancelar las elecciones. No cancelarla, por eso no le compete. Pero proponer. ella pudo haber dicho, estos documentos irregulares, no lo reconozco, pues es facultad de ellos. Claro. Pero responsablemente Alma Cortés llevó este caso a la directiva para que dijeran, bueno, hay dos caminos. O posponemos esto. El camino es, hacemos una revisión profunda de todo esto para corregir, sacar lo que no se haya hecho bien. Sí. Y si es necesario, en razón de, porque tú estás haciendo una revisión que te toma 15 días, pues te va a postergar algunos términos y podía o no cambiarte la fecha de la elección. Y la otra es decir, bueno, la verdad que no vamos a parar, vamos a todo eso como está y seguimos como está, que fue la decisión que tomó. Ahora, Alma Cortés salvó su responsabilidad. Okay. La decisión ahora es de... pero aquí hay cosas más profundas, en mi opinión, ¿no? Sí. Yo creo que... Esa inacción del partido... Cambio Democrático, en mi opinión, lo que te quiero decir algo, es un partido que en la base está unida. La base sabe lo que quiere. La base quiere un partido de oposición que haga oposición a un gobierno que no está respondiéndole al pueblo, no a Cambio Democrático, no le está cumpliendo al pueblo, que está llevando a este país al desastre, porque ese es un gobierno que lleva al país al desastre. Entonces la base de Cambio Democrático sabe lo que quiere. El problema es que yo no estoy seguro que toda la dirigencia de Cambio Democrático sabe lo que quiere. ¿Por qué? Porque hay una parte de la dirigencia, entre ellos algunos diputados, que por resolver sus problemas están entregados al gobierno. Entonces quieren tomarse Cambio Democrático para entregárselo al gobierno. Ahí está, yo digo hablar con nombre propio. Ahí está el caso de Dana Castañeda, está el caso del diputado Raúl Hernández, que simplemente, o sea, Raúl Hernández se siente en la asamblea y habla como Cambio Democrático en un puesto de vicepresidente que él llegó, producto de una alianza oficialista. Él no llegó como Cambio Democrático, porque Cambio Democrático es un partido de oposición. Y el caso de Dana, que la verdad que a mí me causa, yo lamento todavía, o escucho el día de ese 1 de julio pasado, donde ella, habiendo una candidata del partido, ella decide postular a otra candidata que va contra ella, pero o sea, cuando ella pudo incluso decir, bueno, si me voy a entregar, me entrego, pero disimulo por lo menos. No postulo yo a alguien en contra de los compartidarios. Entonces, esas son las cosas que... Ahora, vamos a ver cosas de un fin. Todo esto ocurre porque el gobierno tiene sus manos, quiere meter sus manos en Cambio Democrático. ¿Y para qué quiere meter las manos en Cambio Democrático? Para sacar a Ricardo Martinelli. Claro. De la presidencia del partido. Entonces, sí hay una pugna, y no te voy a decir no grande, hay diferencias. Sí. Porque la mayoría de los miembros del partido saben que el líder de este partido es Ricardo Martinelli. Así es. Y no vamos a permitir que le quiten la presidencia a Ricardo Martinelli. Ahora, pero nos estamos enfrentando claramente con poderes. Claro. Y ese poder no es solo político, el poder viene acompañado de ayuda económica, y esa ayuda económica viene del gobierno. Pero con todos sus recursos, con todas las presiones, con toda la persecución contra aquellos que nos oponemos a que entreguen Cambio Democrático, nosotros vamos a hacer la pelea, porque Cambio Democrático tiene que estar de la mano del pueblo panameño, a ese pueblo que le servimos con eficiencia, con honestidad a la mayoría de los miembros de Cambio Democrático. Así es. Si hubo una minoría que hizo alguna cosa indebida, ahí está la ley, pero la ley sin torcerse, sin perseguir, sin aprovecharla para perseguir a otra gente que no tiene nada que arrepentirse de las cosas, porque nosotros nos sentimos un gobierno orgulloso, de un gobierno que le transformó este país. Y también te quiero decir, me siento orgulloso de que en este momento las bases del Partido Cambio Democrático y una buena parte también, y la mayoría de los dirigentes de este partido, están claros de que este partido es el partido de oposición que tiene que estar con el pueblo frente a un gobierno
que le ha dado la espalda al pueblo que dijo que iba a poner primero, el pueblo está de décimo. Listo. Porque primero están los donantes de campaña, segundo están los donantes de campaña, tercero están los donantes de campaña, cuarto los donantes de campaña, quinto, y también a veces se turnan. Sexto está la persecución, el odio, la venganza, séptimo, octavo, noveno, a veces Listo. se turnan, se cambia, esa es la realidad. Gracias, Luis Eduardo Camacho.